Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. Sí, lo habéis adivinado. Hoy vamos a meternos de lleno en el drama, el misterio y la posible, explosiva tensión. Sí, hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. El título lo dice todo, Can Yaman explota. Demet, tengo pruebas. ¿Qué ocultan? ¿Recordáis la pareja más icónica de la televisión turca? ¿Los que nos enamoraron con su química en Erkencikus, pájaro soñador? Can y Demet, Demet y Can. Sus nombres parecían inseparables, sinónimo de amor, risas y un romance que trascendía la pantalla. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó esa magia? ¿Por qué de repente la relación se volvió tan fría, tan distante? Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy, profundizando en cada uno de los puntos que han alimentado la llama de la especulación durante años. No vamos a afirmar nada categóricamente, porque aquí no somos adivinos. Pero sí vamos a presentaros las pruebas que hemos recopilado, los rumores que circulan por las redes, los gestos que han captado las cámaras y, lo más importante, vamos a daros nuestra opinión informada, respaldada por investigaciones exhaustivas y, en la medida de lo posible, contrastada. Pero antes de empezar este viaje al corazón del drama, un pequeño favor. Si os gusta el contenido que os traemos cada semana, si os apasiona el mundo de las series turcas y sus entresijos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ni un solo vídeo y estaréis al día de todas las novedades. Venga, un clic, que no cuesta nada. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de debate desde que terminó Erkencikus. Pasamos de verlos juntos en todas partes, compartiendo risas y momentos cálidos, a un silencio sepulcral. Y es que, seamos sinceros, el silencio a veces dice más que 1000 palabras. El silencio, en este caso, resonó con la fuerza de un trueno, alimentando teorías y conspiraciones entre los fans más acérrimos. Una de las primeras pruebas que alimentó los rumores de tensión fue la falta de interacción en redes sociales. Antes, sus cuentas de Instagram eran un festival de fotos juntos, comentarios cariñosos y mensajes llenos de complicidad. Después, el vacío. Ni un me gusta, ni un comentario, ni una mención. Nada de nada. Ese cambio drástico no pasó desapercibido. De ser los reyes de Instagram, con cada publicación analizada al milímetro por sus seguidores, pasaron a la más absoluta indiferencia digital. Un giro de 180 grados que encendió todas las alarmas. Algunos dirán que es normal, que cada uno siguió su camino y que no tienen por qué estar constantemente demostrando nada en público. Y en parte tienen razón. Pero cuando has construido una imagen de pareja tan sólida y de repente la rompes de esa manera, es inevitable que la gente se pregunte qué ha pasado. No se trataba solo de una relación laboral, sino de una conexión que parecía real, palpable, y que se proyectaba con fuerza a través de las pantallas y las redes sociales. La abrupta desaparición de esa imagen pública fue, sin duda, el primer gran indicio de que algo no iba bien. Además, han surgido varios rumores sobre posibles desencuentros durante el rodaje de Erkencikus. Se hablaba de celos profesionales, de exigencias de uno sobre el otro, incluso de discusiones subidas de tono en el set. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas informaciones, lo que ha contribuido a alimentar aún más la especulación. Los rodajes, como sabemos, son escenarios de alta tensión. Largas jornadas, presiones creativas y la convivencia forzada pueden generar fricciones incluso entre los profesionales más experimentados. Si a eso le sumamos la complejidad de una relación personal que se desarrolla en paralelo, el cóctel puede ser explosivo. Los rumores de celos profesionales en particular, apuntaban a una posible competencia entre Can y Demet, en la que cada uno luchaba por destacar y consolidar su posición en el mundo del espectáculo turco. Otra prueba que hemos encontrado es el comportamiento de ambos en entrevistas. Cuando les preguntan por el otro, suelen ser muy evasivos y escuetos en sus respuestas. Evitan profundizar en el tema y cambian de tema lo más rápido posible. Esto obviamente no hace más que levantar sospechas. Si todo estuviera bien, ¿por qué no hablar con naturalidad? La diplomacia es una herramienta útil en la vida pública, pero en este caso, la insistencia en evitar el tema solo servía para confirmar lo que muchos ya sospechaban: la relación entre Can y Demet era un tema tabú.
Las respuestas cortantes, las miradas incómodas, y la rápida transición a otros temas eran señales evidentes de que algo se había roto. Pero aquí viene lo más jugoso, las fuentes cercanas. Sí, esas fuentes anónimas que siempre lo saben todo. Según estas fuentes, la relación entre Khan y Demet se habría deteriorado por diferencias irreconciliables en sus objetivos profesionales. Al parecer, Khan tenía una visión muy clara de su carrera y no estaba dispuesto a ceder en ciertos aspectos, lo que habría generado tensiones con Demet. Las ambiciones profesionales son un motor poderoso, pero también pueden convertirse en un obstáculo en las relaciones personales. En el caso de Khan y Demet, las fuentes cercanas apuntaban a una visión diferente del futuro, con proyectos y prioridades que no coincidían. Se rumoreaba que Khan tenía aspiraciones internacionales, mientras que Demet se sentía más cómoda en el mercado turco. Estas diferencias, aunque legítimas, habrían generado fricciones y erosionado la relación. También se rumorea que la fuerte presión mediática y la constante exposición pública habrían afectado negativamente a la pareja. Estar constantemente en el ojo del huracán, con todos analizando cada uno de sus movimientos, puede ser muy agotador y desgastante. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la pérdida de la intimidad. Khan y Demet, al ser una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía, vivían bajo el escrutinio constante de la prensa y los fans. Cada gesto, cada mirada, cada declaración era analizada al detalle, lo que generaba una presión asfixiante. Esta falta de privacidad, combinada con las exigencias de sus carreras, habría contribuido al desgaste de la relación. Y llegamos al punto clave, la explosión. Según algunas fuentes, Khan Yaman habría tenido un arrebato de ira hacia Demet Özdemir, aparentemente por ciertos comentarios que ella habría hecho en una entrevista. Al parecer, Khan se sintió traicionado y consideró que Demet había sido desleal con él. De ahí el título de este vídeo, Khan Yaman explota. Este es el rumor más escandaloso y el que ha generado más controversia. La idea de un arrebato de ira, de una confrontación explosiva, es impactante y alimenta la morbosidad de los fans. Aunque no hay confirmación oficial de este incidente, las fuentes cercanas insisten en que ocurrió, y que fue el punto de inflexión que marcó el final definitivo de la relación. Los detalles de la supuesta entrevista y los comentarios de Demet siguen siendo un misterio, pero la idea de una traición, de una deslealtad, es un elemento clave en esta historia. No podemos confirmar si esta explosión realmente ocurrió, ni tampoco podemos saber con certeza qué fue lo que Demet dijo exactamente. Pero lo que sí podemos afirmar es que algo pasó. Algo que rompió la armonía entre ellos y que los alejó definitivamente. La falta de información oficial, la insistencia en el silencio, solo contribuyen a alimentar la especulación y a mantener viva la llama del misterio. La verdad, en este caso, parece estar enterrada bajo una capa de rumores, medias verdades y secretos a voces. Pero ojo, aquí no estamos para juzgar a nadie. Todos tenemos derecho a equivocarnos, a tener nuestros momentos de debilidad y a cometer errores. Quizás Khan se equivocó al reaccionar de esa manera, o quizás Demet se equivocó al hacer esos comentarios. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. La perfección no existe y todos somos vulnerables a cometer errores, especialmente cuando estamos bajo presión y expuestos al público. La clave está en reconocer esos errores, aprender de ellos y seguir adelante sin dejar que definan nuestro futuro. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes y están en pleno crecimiento profesional. Es normal que tengan diferentes prioridades y que sus caminos se separen. No siempre las relaciones duran para siempre, y eso no significa que haya habido necesariamente un culpable. La vida es un camino en constante evolución, y las relaciones, tanto personales como profesionales, pueden cambiar y transformarse a lo largo del tiempo. A veces los caminos se bifurcan y las personas deciden seguir rumbos diferentes. Eso no significa que haya habido un fracaso, sino simplemente que la relación ha cumplido su ciclo y es hora de seguir adelante. Lo que sí nos parece importante destacar es la falta de comunicación entre ellos. Si realmente hubo algún problema, lo ideal habría sido hablarlo y tratar de solucionarlo. El silencio y la evasiva solo sirven para alimentar los rumores y crear un ambiente de tensión innecesario. La comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera. La capacidad de expresar nuestros sentimientos, de escuchar al otro, de resolver los conflictos de manera constructiva, es fundamental para mantener la armonía y evitar que los problemas se enquisten. En el caso de Khan y Demet,
La falta de comunicación parece haber sido un factor determinante en el deterioro de la relación. Y ahora, hablando de Demet, ¿qué papel juega ella en todo esto? Algunos la acusan de ser fría y distante, de no mostrar ningún interés en mantener una relación cordial con Can. Otros, en cambio, la defienden y aseguran que simplemente está protegiendo su intimidad, y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. La imagen pública de Demet ha sido objeto de debate durante mucho tiempo. Algunos la ven como una mujer fuerte e independiente, que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Otros, en cambio, la critican por su aparente frialdad y por su falta de empatía. Lo cierto es que cada persona tiene su propia forma de ser y de relacionarse con los demás, y no podemos juzgar a Demet por no cumplir con las expectativas de los demás. Lo cierto es que Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal. No le gusta exponerse demasiado y prefiere mantener un perfil bajo. Esto, unido a su carácter aparentemente distante, puede dar la impresión de que no le importa lo que pase con Can. Pero quizás simplemente sea su forma de ser. La introversión y la reserva no son sinónimos de frialdad o falta de sentimientos. Algunas personas simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático y no se sienten cómodas compartiendo sus intimidades con el público. Es importante respetar la forma de ser de cada persona y no juzgarla por no cumplir con nuestras expectativas. Además, hay que recordar que Demet ha rehecho su vida y está felizmente casada. Es normal que no quiera remover el pasado ni alimentar rumores que puedan afectar a su relación actual. Quizás su silencio sea una forma de respeto hacia su marido y hacia su propio presente. El respeto hacia la pareja actual es un factor clave en cualquier situación que involucre relaciones pasadas. Demet, al estar felizmente casada, tiene todo el derecho a proteger su intimidad y a evitar cualquier situación que pueda generar conflictos o malentendidos. Su silencio en este caso puede interpretarse como una muestra de madurez y responsabilidad hacia su nueva relación. En definitiva, el caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó, ni quién tuvo la culpa de la ruptura. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pruebas que tenemos, sacar nuestras propias conclusiones y seguir disfrutando de sus trabajos por separado. La verdad completa, quizás, nunca salga a la luz. Pero eso no impide que podamos analizar los hechos, sacar nuestras propias conclusiones y seguir disfrutando del talento de ambos actores. Porque, seamos sinceros, ambos son grandes actores y tienen mucho talento. No podemos dejar que un drama personal empañe su trayectoria profesional. Tanto Can como Demet merecen seguir triunfando y cosechando éxitos. El talento es un don que debe ser valorado y reconocido, independientemente de los problemas personales que puedan surgir en la vida de un artista. Can y Demet han demostrado ser actores capaces de brillar por sí solos, y merecen el apoyo y el reconocimiento de sus fans. Y hablando de éxitos, ¿habéis visto los últimos proyectos de Can y Demet? Can está triunfando en Italia con sus series y Demet sigue arrasando en Turquía. Ambos están demostrando que son capaces de brillar por sí solos y que no necesitan estar juntos para tener éxito. La carrera de ambos actores ha tomado rumbos diferentes, pero ambos han logrado consolidarse como figuras destacadas en el mundo del entretenimiento. Can ha conquistado el mercado italiano, mientras que Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. Así que dejemos de lado el pasado y centrémonos en el presente. Disfrutemos de sus interpretaciones, apoyemos sus proyectos y deseémosles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Al fin y al cabo, eso es lo que importa. El presente es lo único que tenemos, y es importante aprender a vivirlo plenamente, sin dejarnos arrastrar por el pasado ni por las expectativas del futuro. Disfrutemos del talento de Can y Demet, apoyemos sus proyectos y deseémosles lo mejor en sus vidas. En resumen, hoy hemos analizado el misterio que rodea la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos presentado las pruebas que hemos recopilado, los rumores que circulan por las redes y los gestos que han captado las cámaras. Hemos dado nuestra opinión informada y hemos tratado de entender qué pudo haber pasado entre ellos. Pero como hemos dicho, nunca sabremos la verdad completa. Lo importante es recordar que ambos son grandes actores y que merecen nuestro respeto y apoyo. Dejemos de lado el pasado y centrémonos en el presente. Disfrutemos de sus trabajos y deseémosles lo mejor en sus vidas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo con vuestras opiniones sobre este tema. ¿Creéis que Can Yaman realmente explotó contra Demet? ¿Qué pensáis que ocultan? Queremos saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.